León de Judá, poderoso de Israel, tu bandera levantamos, sea tu reino establecido aquí, León de Judá. Manifiesta tu poder, las tinieblas se disipan cuando tus hijos te alaban aquí. Queremos ver que se derrame tu gloria, que se derrame tu gloria aquí. Queremos ver que se derrame tu gloria, tu gloria. Que tu reino venga, tu poder descienda. León de Judá, poderoso de Israel, tu bandera levantamos, sea tu reino establecido aquí. León de Judá, manifiesta tu poder, las tinieblas se disipan cuando tus hijos te alaban aquí. Queremos ver que se derrame tu gloria, que se derrame tu gloria aquí. Queremos ver que se derrame tu gloria, tu gloria. Que tu reino venga, tu poder descienda. Que tu reino venga, tu poder descienda. Que tu reino venga, tu poder descienda. Los cielos se abren, declamas de tu gloria con gritos de guerra. Declaro la victoria, los cielos se abren, derramas de tu gloria con gritos de guerra. Declaro la victoria, los cielos se abren, derramas de tu gloria con gritos de guerra. Declaro la victoria. Que tu reino venga, tu poder descienda. Que tu reino venga, tu poder descienda. Así es, Padre hermoso, que tu poder descienda. Y bueno, nos disponemos a seguir los estudios que estamos llevando. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control absoluto de mi mente, mi corazón y mi boca para poder hablar tu palabra en el nombre de Jesús. Y bueno, chicos, pues buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de a qué hora tú me veas. Y estamos aquí de nuevo, pues para seguir estudiando. Estamos estudiando la Biblia. Para quien nunca me ha visto, ¿verdad? Mi nombre es Blanca y estamos estudiando la palabra de Dios, que es la Biblia. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, pues bienvenido a este estudio, a este tiempo que pasamos estudiando la Biblia. Y bueno, pues estuvimos estudiando la vez pasada otro estudio acerca de Sara, ¿verdad? La esposa de Abraham. Hoy vamos a ver en el video 10 a tres mujeres que también están nombradas en ese lapso de tiempo entre Abraham y concebir el hijo de la promesa, que era Isaac, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar a las mujeres. Una de ellas se llama Agar, la otra mujer es la mujer de Lot, y también a Rebeca, que fue la esposa de Isaac. Y bueno, pues algunas mujeres de la Biblia se escribe, ¿verdad? Y no se escribía mucho de ellas en la Biblia. O sea, de cuenta que la palabra de Dios es un libro que destaca a la mujer, porque en aquellas épocas a la mujer no se le tomaba
en cuenta, no tenía valor delante de los hombres. De hecho, cuando la Biblia habla de 2 millones de personas que salieron de Egipto, ¿verdad? Sin contar a las mujeres y las bestias y también a los niños, ¿verdad? No los contaban, solamente a los hombres. Entonces, la Biblia es uno de los primeros libros que exalta a la mujer porque para Dios, ¿verdad? Nosotros somos importantes, ¿sí? Y bueno, pues vamos a comenzar la historia de Agar. Agar fue víctima de las circunstancias. Vemos que era una mujer cuya mención en la Biblia, aunque fue tomada como esclava, en tiempos que los esclavos de aquel tiempo eran permitidos, ¿verdad? En las familias. Agar la vemos en la Biblia como una víctima de las circunstancias. La Biblia no nos habla mucho sobre Agar, excepto que solo era una esclava. No sabemos de su familia ni de su pasado, solo que era esclava egipcia de Sara, mujer de Abraham. Esto comienza en Génesis capítulo 16, versículo 1. Suponemos que Abraham compró a Sara para que le ayudara a Sara, perdón, compró a Agar para Sara, su esposa, para que le ayudara en sus quehaceres cuando ellos estuvieron en Egipto. En los principios morales de aquel tiempo, era muy común que los patrones tomaran a las esclavas para tener hijos y así aumentar la riqueza y poder de las familias, pues era la costumbre que los hombres de aquella época podían tener muchas mujeres. Pero eso no es ni era el criterio de Dios, ni mucho menos la voluntad de Abraham y de Sara. Pero la historia cuenta que cuando Sara vio a Agar, estaba embarazada y ella se puso muy celosa y vino a reclamarle a Abraham, y Abraham se quitó el paquete diciéndole a Sara que ella era la dueña, que podía hacer lo que bien le pareciera con su esclava. Sara trató tan duramente a Agar que ella tuvo que huir al desierto escapando de Sara. Esta historia a mí se me hace muy triste, chicos, porque si nosotros podemos trasladarnos a esa época y pues una esclava era menos todavía que las mujeres, ¿no? Sin embargo, siempre se ha admirado a Sara, ¿verdad? Los judíos la tienen en alta estima a Sara porque demuestra ser una mujer inteligente, una mujer que sabía ser ayuda idónea de su esposo, una mujer que lo siguió, ¿verdad? Aún no sabiendo hacia dónde iban, sin embargo, él siguió a su esposo y estuvo con él siempre y todo lo que él decidía, ella lo aceptaba. Pero también se ve que Sara le llegó la premura de al ver la promesa que Dios les había dado a ambos de tener un hijo, de que no lo tenían. Entonces a ella se le ocurrió la idea de ayudarle a Dios, ¿verdad? Y entonces se le ocurrió entregarle la esclava a Abraham para que tuviera ese hijo, porque en aquella época así se usaba, que las damas, o sea, las patronas, tenían hijos de los esposos con la esclava, eran como concubinas, y entonces ellas educaban esos hijos, ¿verdad? Con todas las leyes de aquella época, y sobre todo si no tenían hijos, pues eran menospreciadas las mujeres cuando no podían tener hijos. Entonces, todas esas cosas pudieron haber pasado por la cabeza de Sara y por eso se atrevió a entregar a su esclava a su esposo. Pero aquí notamos que al verla embarazada, pues le dieron celos. Y entonces, lógicamente, comenzaron a haber tensiones entre la esclava y Sara, ¿verdad? Entonces ella sintió mucho coraje y aquí vemos a Abraham que se quita, ahora sí se lava las manos y le dice, pues es tu esclava, haz lo que tú quieras con ella. Y ella la siguió tratando muy mal, muy duramente a Agar, y Agar un día decide huir al desierto. Y dice la Biblia que Jehová oyó la aflicción. Sin embargo, la huida no fue muy bien vista por Dios.
Al Señor no le gusta que las personas nos escapemos de los problemas, sino que los enfrentemos. Su dueña había tratado de una forma incorrecta a su esclava, pero Dios mandó a Agar que regresara y se portara sumisa delante de su dueña. Las maneras en que Dios ve las situaciones en nuestra vida muchas veces son contrarias a la forma en que nosotros las vemos. Agar, según vemos en la escritura, regresó y tuvo a su hijo, pues Dios le había dado la promesa de hacer de ese hijo un hombre grande y fuerte, y de que nacería también de él una nación muy numerosa. El nombre que le dio Dios a la esclava para ponerle al niño fue Ismael. Ismael en el hebreo significa Dios escucha o a quien Dios oye. Se preguntará usted cómo es que Agar tuvo el coraje para regresar después de haber sido tan maltratada por Sara. Y la respuesta es la siguiente, es que Dios le dio la fuerza para hacer lo correcto. Esto sucede ahora a muchos de los que hemos entregado la vida a Cristo. Antes íbamos por el mundo, pues haciendo lo que bien nos parecía, ¿verdad? Y sin poder vencer muchas veces algunos pecados, algunas situaciones, y sin embargo, cuando venimos a Cristo, Dios nos da la fortaleza para poder vencer todo aquello que en la carne es muy difícil, ¿verdad? Así como Agar, nosotros también necesitamos aprender a recibir la fuerza de Dios sabiendo que Él nos hizo, Él nos conoce y así nuestra fe puede crecer y fortalecerse en Jesús. Dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La historia de Agar da testimonio de estas palabras. Durante 14 años, Sara tuvo que ver al hijo de su esposo nacido de otra mujer. Por esto no es de extrañar imaginarnos las tensiones que padecía esta familia, Abraham y Sara, y Agar e Ismael. Pero finalmente Sara por fin dio a luz un hijo, el hijo de la promesa, llamado Isaac. Pero los problemas no terminaron ahí, sino que aumentaron. En aquel tiempo se usaba hacer una fiesta a los hijos en su destete. E Ismael tuvo el mal gusto de burlarse de Isaac en ese día en plena fiesta. Para Sara fue la gota que derramó el vaso y fue con su esposo Abraham y le pidió que expulsara a Sara y a su hijo al desierto. Agar se encuentra por segunda vez en el desierto, pero esta vez no se había ido por su propia voluntad, sino que esta vez la habían corrido. Esto está en Génesis capítulo 21 del versículo 14 al 19. Y aquí vemos un cuadro terrible, una madre e hijo muriéndose de sed. Pero Dios, dentro de su misericordia, no se olvidó ni de Agar ni de Ismael, los cuales habían sido víctimas de las circunstancias. Ni tampoco Dios se olvidó de su promesa a Ismael. Este muchacho no tenía la culpa de haber nacido en esas condiciones. Dios hizo que Ismael también de él saliera una gran nación. Hasta hoy, los descendientes de Ismael son los árabes. De la misma manera que hizo Dios a Isaac, ¿verdad? De una gran nación también, unos de Abraham, de los hijos del hijo de Abraham, una descendencia numerosa. Y esta gente es la raza judía. Casi en todas las partes del mundo encontramos a personas judías. Desgraciadamente, los mismos celos entre los de Ismael, que son los árabes, y los judíos existen hasta la fecha. Agar nos muestra la fortaleza que podemos llegar a tener al pasar aún por las pruebas más duras de la vida.
La historia de Agar, al igual que la de Sara, nos recuerda que Dios es soberano y que Él tendrá misericordia del que Él tenga misericordia. Dios desarrolla sus planes y siempre lleva a cabo lo que Él ha prometido. Como creyentes en Jesucristo, es específicamente duro confiar en Dios cuando nuestras circunstancias están más allá de nuestro control. A Dios nada lo toma por sorpresa, ni los acontecimientos en nuestra vida. Cuando aceptamos lo que Dios permite que ocurra en nuestra vida, podemos decir como el rey David dijo en el Salmo 18, versículo 30. El rey David dijo, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Entonces, pues espero que podamos aprender mucho de estas mujeres. Enseguida vamos a estudiar un poco de la vida de la mujer de Lot. Dios es justo y nos provee de historias en la Biblia tanto de gente buena como de gente mala, porque de ambas podemos aprender para poder vivir mejor nuestra vida. Esta mujer se menciona 2 veces en la Biblia y en ambos pasajes se hace referencia no por su nombre propio, sino por de quién era la esposa. Lot era el sobrino de Abraham. Abraham era un hombre muy rico y compartió su riqueza con su sobrino Lot. Y al parecer Lot también aprendió de su tío Abraham a andar en rectitud delante de Dios. Pero a medida que sus rebaños crecieron, hubo disputas entre los pastores, tanto de Abraham como los pastores de Lot. Esto está en Génesis capítulo 13, versículo del 8 y 9. Abraham trató sus problemas con su sobrino Lot y llegaron a la resolución de que era conveniente separarse. Desgraciadamente para Lot, tomó la mala decisión de quedarse con las tierras que estaban cerca a las ciudades de Sodoma. Aunque eran unas tierras muy fértiles, la ciudad era muy corrupta y muy mala. Sus habitantes eran muy perversos y pecaban gravemente contra Dios. Leemos que Lot no solo habitó cerca de la ciudad, sino que se sentaba a las puertas de esa ciudad. Esto nos hace notar que Lot llegó a estar en puestos de autoridad, pues solo personas muy renombradas llegaban a sentarse a las puertas de una ciudad en aquella época. La Biblia solo nos entredeja ver que la mujer de Lot probablemente era una mujer que disfrutaba de la riqueza y de la posición social, de manera que fácilmente pudo tal vez apegarse a sus bienes materiales. Luego vemos a Dios decidiendo destruir esas ciudades, pero cuando Abraham se entera de los planes de Dios, intercede por su sobrino Lot, y entonces Dios manda 2 ángeles para ayudarlos a escapar. Aquí vemos, chicos, qué importante es la intercesión. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, algún problema en nuestra casa, en nuestras amistades, en nuestra colonia, pues pedirle a Dios, porque podemos entrar hasta el trono de su gracia, buscando ese oportuno socorro para cada situación que pudiera estar afectando a nuestras familias o nuestras ciudades, ¿verdad? Porque Dios nos escucha y eso es muy bonito, es muy bueno saberlo. Y así como también Abraham se enteró de que Dios iba a destruir esas ciudades y recordó a su sobrino, y entonces comenzó a platicar con Dios y a rogarle, a pedirle, ¿verdad?, por ellos. Y entonces Dios decide enviar 2 ángeles. Esto está en Génesis 19, del 1 al 3. La ciudad estaba tan llena de pecado que la gente ya estaba enloquecida tanto que al ver llegar a estos 2 ángeles, fueron a casa de Lot para que les permitieran tener relaciones sexuales con ellos. Ese tipo de abominación sexual es completamente aborrecible para Dios.
Por eso Dios quería destruir, ¿verdad?, a toda la ciudad. Hasta la fecha se le llama sodomitas, ¿verdad?, a todo el que practica ese tipo de aberraciones. Porque recordemos que todo lo que existe le pertenece a Dios y el cuerpo físico también, por lo que Dios aborrece que se use como un instrumento de pecado. Para Dios cada cuerpo es como una casa, es la casa de tu alma. Y para los que han recibido el Espíritu Santo, pues el cuerpo es como un templo para Dios, ¿verdad? Cuando decidimos consagrarlo para Él. Génesis capítulo 19, versículo 12 al 16, vemos que Dios puede enviar ángeles para protegernos o rescatarnos y no nos daríamos cuenta, chicos, cuando por su apariencia es casi igual a la de nosotros los seres humanos. Dios en su bondad le dio la oportunidad de salvación a toda la familia de Lot. Cuando el Señor Jesús nos dice, acuérdate de la mujer de Lot, ¿qué debemos de aprender de ella? Génesis capítulo 19, versículo 17 y 24 al 26 explica que la mujer de Lot ya había salido de Sodoma, ya había evitado estar en la destrucción de esa ciudad. Su cuerpo ya estaba fuera de esa ciudad, pero su corazón no. Su corazón se había quedado en la ciudad, en esa casa que tal vez ella consideraba su hogar. Le atrajo tanto lo que dejaba atrás que la hizo mirar hacia atrás y quedar convertida en una estatua de sal por su desobediencia. Los ángeles les habían advertido que no miraran hacia atrás, pero dicen los psicólogos que cuando tu futuro es incierto, tu inclinación es mirar hacia el pasado, voltear hacia las cosas buenas que viviste en un pasado. Tal vez su deseo de ella, tal vez era haber podido recoger más cosas, ¿verdad? Que le trajeran algún recuerdo, o tal vez estaba incrédula de lo que estaba sucediendo y quiso ver qué era lo que estaba pasando, a ver si en realidad todo estaba siendo destruido. Todo esto le pudo haber robado la razón de seguir adelante. Tal vez puso qué va a hacer de nosotros. Tal vez pensó más bien, no puso, sino que pensó, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿A dónde vamos? Acá ya teníamos una vida hecha. ¿Cómo vamos a comenzar de nuevo? Nunca pensó que lo que venía con Dios, todo iba a ser mejor. Cuando maduramos podemos llegar a comprender que con Dios no importa a dónde vayamos. Si Dios va con nosotros, debemos de confiar en Él, porque Dios nos llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero si dudamos que Dios quiere lo mejor para nosotros, esto es un pecado contra Dios, muy grave, y podríamos vivir las consecuencias como la mujer de Lot. Las hijas de ella tal vez presenciaron sus dudas, porque salieron tan rápido, y su casa y sus cosas. También vieron la desobediencia de su madre de no mirar hacia atrás. Tal vez estuvieron tentadas a hacer lo mismo. Ellas no sabían los pensamientos que estaban pasando por la mente de su mamá y tampoco tal vez ellas mismas tenían sus propios pensamientos, ¿no? De dudas. Esto nos enseña que hoy también alguien puede estar viendo nuestras actitudes ante los problemas y situaciones que enfrentamos en nuestra vida. Esto es motivo suficiente para vivir nuestra vida de una manera que le agrade a Dios, ¿verdad? Y no como nosotros queramos. Alguien un día dijo, no hagas cosas buenas que parezcan malas, porque vivirás las consecuencias. Entonces, hagamos a nuestro corazón hoy estas preguntas.
¿Te ha bendecido Dios con una hermosa familia? ¿Tienes una casa y bienes materiales? ¿Estarían dispuestos a seguir a Dios si les pidiera que lo dejaran todo? ¿Estarían dispuestos a abandonarlo todo para obedecer a Dios? Hoy la advertencia también es: acuérdense de la mujer de Lot. Y bueno, la tercera mujer que vamos a estudiar en este día es Rebeca. Rebeca, la esposa de Isaac. El matrimonio de Rebeca con Isaac puede describirse como un hecho en el cielo. Su historia la encontramos en Génesis capítulo 24. Y a pesar del comienzo tan hermoso que tuvo esta pareja, su vida y su matrimonio se desarrollaron y se desmoronaron por cómo terminó, porque Rebeca nunca aprendió a administrar bien su hogar. La vida de Rebeca nos muestra problemas que debemos de reconocer para poderlos evitar. La primera parte de la historia parece sacada de un cuento de hadas. Comienza en cómo conoció Rebeca a Isaac. Imagina que un pariente rico que tú no conocías te manda a buscar para que te cases con su hijo. Este pariente te promete tener una vida que jamás imaginaste. Así comenzó la historia de Rebeca. Fue escogida por Dios para casarse con Isaac, el hijo de la promesa, del cual Abraham obtendría una descendencia sumamente numerosa. Génesis capítulo 24 del versículo 42 al 47. El criado de Abraham se dio inmediatamente cuenta que la mano de Dios estaba ayudándole en el asunto. Los familiares de Rebeca también se dieron cuenta que Dios tenía planes con ella y accedieron a dar su mano en matrimonio. Génesis capítulo 24, 58 dice que encontraron su clara respuesta y llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿irías con este varón y te casarías con tu primo Isaac, hijo de tu tío Abraham? Y ella respondió: sí, sí iré. Rebeca, junto con sus pertenencias y los sirvientes que le asignaron, partió con el criado de Abraham a su lugar desconocido. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a hacer algo parecido? Luego Rebeca e Isaac se conocen y no dice que se hayan desagradado. Génesis 24, versículos 63 al 67. Vemos la vida casada de Rebeca. Así pues, Isaac y Rebeca se casaron, se enamoraron y disfrutaron de la bendición de Dios en su vida, y pasaron 20 años de casados antes de que Dios les otorgara hijos. Dice la Biblia que Isaac oró y le pidió a Dios